¿Fueron Adán y Eva los primeros humanos que existieron o no? ¿Y qué es lo que realmente enseña la Biblia? Estás equivocado. Óyelo, estás equivocado. What's up, guys? Bienvenidos a otro episodio de Estás Equivocado. Aquí en Nuestra Experiencia Atea, un canal dedicado a denunciar los males de la religión, incluyendo enseñanzas equivocadas bíblicas. Mi nombre es Mark Peralta. Comencemos. La mayoría que ha crecido en el contexto de la civilización occidental ha oído hablar de Adán y Eva, la primera pareja humana descrita en los dos primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis. Después de describir en el capítulo 1 el anuncio de Dios a las huestes celestiales de crear a la humanidad, en Génesis 1:26, y yendo un poco más allá para el propósito en Génesis 1:27, el texto bíblico se centra en los detalles de la creación humana en Génesis 2. Leemos en Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y Ok, aquí tengo que hacer una pausa porque Michael Heiser acaba de insinuar de que lo que se platica en el capítulo 2 de Génesis tiene que ver con algo que se habla en capítulo 1 y mencionó el versículo 26, 27, donde dice, creó pues Dios al hombre a su imagen y a su imagen, y a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. De manera que él dice que lo que habla en capítulo 2 tiene que ver con eso de haber creado a Adán y Eva en su imagen. Sin embargo, cualquier vínculo entre el capítulo 1 y el 2 presuponen lo que académicos se refieren a univocalidad, es decir, de una presuposición de que la Biblia fue escrita y de que todo coincide, de que el sentido de los libros, de que fue básicamente una inspiración donde todo concuerda y que todo proviene de una fuente. Sobre todo, por ejemplo, el libro de Génesis va a presuponer de que Génesis tiene una fuente original y que es univocal, o sea, que habla todo. Pero resulta que los académicos desde hace mucho tiempo vienen diciendo de que no, de que Génesis y otros libros de la Biblia no fueron compuestos de un solo, sino que más bien son varias tradiciones que fueron al pasar del tiempo poco a poco unidas y cosidas de tal manera de que hoy en día tenemos un canon bíblico donde están todos los capítulos y todos los libros en un orden, pues, aunque el orden varía, depende en qué religión estás examinando. Sin embargo, se presupone eso, pero resulta que no. Entonces, figúrate que Génesis 1 está reconocido por haber provenido de una fuente sacerdotal, y capítulo 2 y capítulo 3 pertenecen más bien a una tradición yavista, de manera que pues el pretender de que lo que dice al final del capítulo 1 tiene que ver con lo que el capítulo 2 está hablando, realmente no es adecuado. sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se volvió un ser viviente. Y unos versículos más adelante, en Génesis 2:21 y 22, leemos: Después el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras dormía, el Señor Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. La narración bíblica procede. Sí, así es en el capítulo 2, en la creación del capítulo 2. Sin embargo, en la creación que se lee en capítulo 1 no es así. Interesante que Dios básicamente crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, o sea, hace un ser humano. Más no hace lo que hace en el 2, que crea a Adán primero y luego pues le reconoce la necesidad de tener una compañera, un ayudante. Entonces ahí donde hace Eva. Eso no es lo que capítulo 1 enseña, pero bueno. De hablar sobre los hijos de Adán y Eva, y cómo el resto de la humanidad en su conjunto vino de Adán y Eva y su posterior descendencia. Así en Génesis 4 y 5 obtenemos ese tipo de información.
De acuerdo con una lectura a simple vista de los primeros capítulos de la Biblia que describen la creación, en específico la creación de la humanidad, parece obvio que la humanidad vino de Adán y Eva en la historia bíblica. Son los únicos progenitores de los... Parece. Y yo creo que ahí es cuando la mayoría de lectores van a filtrar sus teologías antes de realmente aceptar lo que el texto dice. Porque yo no creo que el texto dice que este fue el momento en que Dios creó el primer hombre y la primera mujer y de que ahí vino toda la humanidad. Eso no está muy claro, honestamente. De hecho, hay cosas en el texto que ponen en duda ese concepto. Sé que ahorita más adelante él va a tocar eso, así que no lo mencionaré, pero quiero que pues hasta ese entonces des en cuenta de que no es muy claro lo que él está afirmando si somos críticos de lo que la Biblia realmente está enseñando y lo que se conoce acerca de la Biblia. seres humanos en la historia. Lo creas o no, algunos, incluso eruditos bíblicos, no creen que sea así de obvio. Algunos creen que la Biblia en realidad sugiere que hubo humanos en la tierra que no provenían de Adán y Eva, y que estaban allí al mismo tiempo que Adán y Eva y sus hijos. Ahora, eso puede sonar muy extraño, pero la idea ha existido desde el siglo XVII, y realmente no es nueva. Quizá te estés preguntando, ¿cómo rayos alguien podría pensar eso? Bueno, descubrámoslo. ¿Por qué alguien supondría que hay seres humanos en la historia bíblica que no descendieron de Adán y Eva? Puedo adivinar si es posible, porque resulta de que la realidad es que según los estudios que tienen que ver con la evolución de los seres humanos, se reconoce hoy en día en la Academia de Ciencias Biológicas, Antropología, se reconocen en varias especialidades de que los seres humanos han existido aproximadamente entre 200,000 a 300,000 años de existencia. ¿Eso qué significa? Que la cronología bíblica está plenamente equivocada, está bien errada, porque según la Biblia, pues se ha estimado de que es posible de que la Tierra tendría solamente unos 6,000 años, algo así. Entonces, la pregunta es, ok, ¿cómo es posible si Adán y Eva fueron supuestamente los primeros dos humanos que existieron, que exista evidencia arqueológica que despruebe en absoluto esa noción? No solamente eso, sino que se reconoce de que el proceso biológico evolutivo de la especiación no sucede a nivel individual, sino que sucede solamente a nivel de la población, y es un proceso que requiere tiempo y de manera que pues todos los seres vivientes hoy en día, todos los animales, provienen de otra cosa, y hay evidencia suficiente para poner en duda la noción de que los seres humanos hayan sido creados de la nada, sino que más bien evolucionaron de los grandes simios que nos predecieron y de diferentes clases de especies antes de eso, ¿no? Y pues habría que estudiar la evolución para poder entender eso bien. Pero para mí esa es la verdadera objeción, ¿no? A la cronología bíblica y al concepto del primer hombre y la primera mujer que existieron. No es tan fácil, Michael Heiser. Cada idea que la gente tiene sobre la Biblia tiene un contexto, y esta no es diferente. Hay algo que parece estar provocando la discusión. Así que comencemos por ahí. La idea de que la Biblia tiene evidencia de razas humanas alternativas fue impulsada por el descubrimiento de seres humanos en ubicaciones geográficas que no se hablan en la Biblia, como América del Norte y del Sur. Tales descubrimientos en los siglos XV y XVI
dieron lugar a la pregunta de cómo los humanos, quienes se presumía eran descendientes de Adán, podían estar en zonas que antes de la era del descubrimiento, a principios del siglo XVI, ni siquiera se sabía que existieran. ¿Cómo surgieron estas? Ya, no solamente eso, sino que ellos, no que existían solamente, sino que han venido existiendo por muchísimo tiempo más todavía. O sea, hay evidencia en Norteamérica, por ejemplo, de hombres primitivos, nativos aquí al continente norteamericano, de hace 20 y pico de mil de años antes. Entonces, ¿cómo me explicas tú si Adán y Eva nacieron, el primer hombre y la primera mujer, hace 6,000 y pico de años, pero hay evidencia de seres humanos muchísimo más vieja? Bueno, exactamente, la Biblia no es verdad, sino es más bien las opiniones de gentes muy anticuadas que no sabían mucho acerca del planeta Tierra y de todo lo que ya existía en ese momento. Circunstancias? Estos otros humanos no se veían como sus descubridores europeos. Los europeos blancos que cruzaron el Atlántico, descubrieron América del Norte y del Sur, eran de una apariencia que no tenían estas otras personas descubiertas. Además, muchas de ellas en realidad no se parecían a las personas del Oriente Próximo o Medio, ni a los negros que los europeos conocían debido a su exploración en otras áreas. A muchos creyentes de la Biblia les surgía encontrar a estas personas de América del Norte y del Sur en algún lugar de la Biblia, con el fin de preservar la autoridad e integridad bíblica. En consecuencia, teólogos Y eso es muy importante porque hasta hace un siglo o hace 2 siglos, quizás solamente hasta un siglo, se pensaba, gran mayoría de gente pensaba, sobre todo los religiosos, de que la Biblia era el libro más antiguo de la humanidad, o sea, que contiene la historia más antigua de los seres humanos. Pero resulta que los últimos, en el último siglo, o más, la gran cantidad de descubrimientos arqueológicos en otros lugares del mundo han definitivamente refutado esa noción de que la Biblia es lo más viejo, sino que más bien la Biblia comparte un trasfondo con otras religiones que existían antes, civilizaciones muchísimo más antiguas que los hebreos también. Así que pues sí, tienen razón por alarmarse, ¿no? En lo que la Biblia realmente está enseñando o no. y otros eruditos buscaron en la Biblia con el fin de encontrar en alguna parte de sus páginas evidencia de otras razas humanas, específicamente razas humanas que no descendieron de Adán y Eva. Así, surgieron dos posturas sobre otros seres humanos en la Biblia a partir de esta matriz. Una es conocida y era conocida entonces como preadanismo. Lo que eso significa es que hubo seres humanos en la tierra antes de Adán y Eva. Y la otra postura era el coadamismo, que había seres humanos nuevamente en las páginas de la Biblia que vivían junto o adicionalmente a Adán y Eva y sus propios descendientes. A raíz de la teoría de la evolución de Darwin, y que obviamente tuvo un impacto tremendo, ambas posturas se convirtieron en un medio para que al menos algunas personas explicaran fósiles homínidos como los del hombre de Neandertal. Como dije antes, toda idea teológica extraída de la Biblia tiene un contexto. No. Lo que pasa es que tú le quieres dar un contexto para poder defender el mensaje bíblico que ha sido refutado en muchas formas. Entonces lo más natural es que teólogos van a tratar de buscar evidencia en la Biblia porque la Biblia no puede estar equivocada porque la inspiró su Dios, de la existencia de seres humanos más allá de Adán y Eva. Y pues resulta que realmente no existe. O sea, que lo diga la Biblia así de esa forma. Sin embargo, hay un pasaje que él ahorita va a hablar de eso, a partir de Génesis 4, si no me equivoco, donde parece
parece que la Biblia presupone o asume de que sí existieron o que existían otras personas más allá de Adán y Eva y sus hijos, porque hay, si leemos la historia detalladamente, nos damos cuenta de que hay algo ahí. No me quiero avanzar mucho porque él lo va a decir primero y luego yo voy a ofrecer mi explicación, pero des en cuenta de que hay suficiente como para investigar. Y este contexto tiene siglos de antigüedad que surgió de circunstancias que motivaron ciertas preguntas muy específicas. Ahora, una cosa es decir que los eruditos y teólogos creían que podían encontrar humanos en la Biblia fuera del linaje de Adán y Eva, pero es otra muy distinta el demostrar la idea desde la Biblia. Así que naturalmente preguntaríamos, ¿cuál es la base bíblica para decir que hubo otros seres humanos en la Biblia además de los que descendieron de Adán y Eva? La idea se fundamenta a la luz de rarezas textuales del Génesis, específicamente de Génesis 4. Este capítulo presenta a los primeros dos hijos de Adán y Eva, los hermanos Caín y Abel. Después Caín asesina a Abel, así que en ese punto de la historia bíblica, solo había 3 humanos en la tierra. Ok, sí, vamos bien todavía. Hasta el momento en que Caín mata a Abel, si seguimos la Biblia a pie de la letra, deberíamos concluir de que para ese entonces existirían solamente 3 seres humanos, Adán, Eva y Caín, ya pues Abel siendo muerto. Menos de nuevo, de una lectura superficial, eran Adán, Eva y Caín. Luego Caín mata a Abel. Leemos lo siguiente cuando Dios juzga a Caín por su crimen. Génesis 4, del 10 al 17, dice lo siguiente. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre que has derramado de tu hermano. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos ni te cederá su fuerza, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. ¿Captaste las 3 cosas en ese pasaje que sugieren que había otros humanos alrededor cuando pensarías que solo están Adán, Eva y Caín? Sí, precisamente ese es el problema, porque la realidad es que para el entonces en que Caín mata a Abel, no existen o deben existir más seres humanos. Pues porque la Biblia no enseña eso. Ahora, recuerden que pues, en mi opinión, Dios no existe y esto no es ningún texto inspirado por una divinidad. De manera que pues yo no esperaría de que el texto sea perfecto. Sin embargo, siendo crítico, pues yo creo que para este entonces es seguro asumir eso, de que no debería existir a nadie más. Sin embargo, cuando Dios pronuncia la culpabilidad de Caín, la respuesta de él es un poco no razonable, porque no se supone que serían ellos nada más. O sea, él está temiendo la vida por quién, qué es lo que le preocupa. Lo otro es que dice el texto también de que Caín fue y encontró una esposa. ¿Ok? ¿De dónde carajo sacó la esposa? ¿Una hermana de él? ¿Una sobrina de él? ¿Cuánto tiempo habría que pasar para que
poblaran suficiente la tierra para que él encontrara una esposa. O sea, eso para mí es bastante extraño. Pero creo que el texto ofrece una clave que quizá Michael Heiser no conoce. Y pues, esperen un momentico, deje que él hable un poquito más y le voy a mostrar lo que yo les tengo preparado. Si solo hay 3 personas en la tierra, Adán, Eva y Caín, ¿de quién en el mundo tenía miedo Caín? Él dice que tiene miedo de que alguien lo vaya a matar. Bueno, ¿de quién tendría miedo? ¿De dónde sacó a su esposa? De nuevo, esta es una vieja pregunta con la que la gente está familiarizada. ¿De dónde obtiene Caín a su esposa si solo están los 3? Bien, en algún lugar la encontró. Y en tercer lugar, ¿cómo podría construir una ciudad por sí mismo? Génesis 4 dice claramente que salió y construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Pero las palabras inesperadas y extrañas aquí, que parecen muy inconsistentes con el flujo de la historia bíblica, crean la impresión particular, al menos en la mente de algunos, de que había otros seres humanos además de los que descendían de Adán y Eva. Mientras que las declaraciones de Génesis 4 parecen apoyar incontrovertiblemente la noción de razas humanas alternativas en la narrativa bíblica, esa conclusión no está del todo clara. De hecho, es un poco exagerada. Hay una falla importante que permite a los oponentes del preadanismo y del coadamismo argumentar que esas ideas son falsas. Que la narrativa bíblica no proporciona ningún sentido del paso del tiempo para los eventos, y por lo tanto para las afirmaciones en Génesis 4. Quiero que quede eso bien claro. Él acaba de afirmar de que la Biblia no ofrece una contaduría del pasar del tiempo en ese relato. Déjame lo regreso un segundito para que lo escuchen otra vez. Que la narrativa bíblica no proporciona ningún sentido del paso del tiempo para La Biblia no proporciona ningún sentido del pasar del tiempo. ¿Ok? Ok. los eventos, y por lo tanto para las afirmaciones en Génesis 4, que se usan para apoyar ambas posturas. Es decir, a los lectores nunca se les dice cuántos años pasan durante el juicio de Caín y su deambular en el exilio, o del tiempo en que se casa y construye una ciudad. Ni mucho menos se nos dice cuánto tiempo pasa entre el momento en que Caín conoce a su esposa y el momento en que deciden tener hijos. El hecho de que Caín se preocupase de que lo mataran podría solo significar que anticipó que otras personas eventualmente estarían en la tierra, y de nuevo de sus padres Adán y Eva, y que uno de ellos eventualmente escucharía lo que él había hecho e intentaría matarlo. Dados los rangos de edades bíblicas antes del diluvio, y esto es de Génesis 5, el capítulo siguiente, podían durar siglos. Uno podría argumentar que pasan cientos de años permitiendo que miles de humanos nazcan de Adán y Eva, y de esas personas Caín podría encontrar una esposa y obtener ayuda para construir su ciudad. Desde la perspectiva de esta refutación, el miedo de Caín de que eventualmente alguien sería una amenaza es factible. De que eventualmente. Ok. So, básicamente lo que él está haciendo aquí, él está rechazando la posibilidad de la hipótesis, ¿no? De que en el momento en que Adán y Eva fueron creados, de que existían otros seres humanos en la tierra por otros lados que ya vivían, lo cual es una forma, está negando, ¿no? De que Adán y Eva hayan sido los primeros seres humanos, donde pues la respuesta sería no. Sin embargo, aquí el apologeta quiere continuar insistiendo de que Adán y Eva fueron los primeros creados. Y como excusa, él está diciendo de que la Biblia no es precisa en cuestiones del pasar del tiempo y de que básicamente no sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento en que Caín mató a Abel y sintió ese momento de miedo donde le suplicó a Yahvé de que pues que no era justo eso, porque pensaba que a lo mejor lo iban a matar.
al momento en que eventualmente él podría encontrar una esposa. O sea, habría que Adán y Eva tener más hijos, porque acuérdense, son los únicos que existen, y que esos hijos tengan hijos y se empiece a poblar la tierra. Dice que no sabemos si pasan siglos de ese momento. Pero aquí sí te está mintiendo. Aquí sí te está mintiendo y aquí sí lo vamos a exponer, porque sí existe un marcador de tiempo en Génesis. Y el marcador de tiempo determina el tiempo que tuvo que pasar para que Adán y Eva tuviesen el tercer hijo, o sea, Set. De manera que pues, a ver. Ok, entonces aquí estamos mirando capítulo 4 de Génesis, donde es la conversación entre Yahvé y Caín, donde finaliza diciendo, entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Ya ustedes conocen ese relato. Así partió Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Eso de habitar en la tierra de Nod, el hecho de que existe una tierra ya con un nombre, es de cierto modo problemático, porque pues, presupongo que sería una tierra lejana, ¿no? Porque no se va a ir a esconder ahí bien cerquitica. De manera que pues una tierra lejana ya con nombre, eso como que presupone de que existían seres humanos que la poblaron y la llamaron, pero bueno. Luego dice, Caín conoció a su mujer, ella concibió, Dios dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoc, bueno, etcétera. Luego pues habla un poquito más de sus descendientes. Pero fíjense aquí en versículo 25 lo que dice, los descendientes de Set. Dice, Adán conoció de nuevo a su mujer. Ese verbo conoció es un verbo que tiene pues tonos sexuales. Quiere decir, Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer de nuevo. Lo cual es interesante porque como que quiere decir de que Adán y Eva tuvieron sexo para que naciera Abel y Caín y desde ese entonces no tuvieron sexo porque pues no nació nadie más. Bueno, aquí dice, ok, Adán conoció de nuevo a su mujer, ella dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, diciendo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Ok? Ahí finaliza Génesis 5. Luego dice es el 4, en el 5 dice, en versículo 3, dice, cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó de nombre Set. ¿Ok? Eso quiere decir de que Adán y Eva no tuvieron a Set, sino hasta cuando Adán tenía 130 años. ¿Ok? Eso significa de que el relato de Caín y Abel y el problema que pues que saca a la superficie, ¿no? Una visión valedera razonable de la posibilidad de que la Biblia presuponiera la existencia de otros seres humanos en otras regiones del mundo, es posible, porque el texto mismo afirma de que Adán y Eva no tuvieron a Set sino hasta 130 años después. Eso significa de que el problema, cuando sucedió el problema de Caín y Abel, no era posible de que ya se hubieran poblado otras partes del mundo porque Adán y Eva no tuvieron a Set sino hasta mucho después. ¿Cuántos años después? Eso sí no lo dice la Biblia. Pero no creo de que Adán y Eva estuvieron por ahí rondando 110 años sin hacer absolutamente nada
y de repente tuvieron a Caín, a Abel y a Caín. Lo más normal es que ellos hubieran tenido a estos a una edad pues que corresponde a la realidad de jóvenes, y como el texto dice, más adelante, luego de nuevo Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Eso lo afirma después del relato de Caín y Abel. Entonces, sí lo menciona, 130 años. El relato sí mantiene una cierta cronología y revela de que Set no nació sino hasta después. Entonces el problema sí es valedero. Sigamos a ver. Dado los largos rangos de edad en la narrativa bíblica, su preocupación se referiría al futuro, no a su tiempo presente. Los lectores simplemente no lo saben, porque no hay sentido del paso del tiempo en Génesis 4. Esto significa que utilizar Génesis para argumentar los linajes humanos Sí, ahí está mintiendo. Él dice que no hay sentido de pasar del tiempo en Génesis. Lo acabamos de leer. Hay una cronología, hay un tiempo. Dice 130 años. fuera de Adán y Eva, tienes que hacer ciertas suposiciones sobre lo que está sucediendo en el pasaje. Específicamente, suposiciones de que todos estos eventos ocurren uno tras otro, que todos están en el tiempo presente. Y nuevamente, quienes se oponen a estas ideas pueden decir, no, eso no es cierto. Estos eventos ocurren con cientos de años, siglos de diferencia, y eso provee suficiente tiempo para que Adán y Eva tengan más hijos, y esos hijos tengan hijos y así sucesivamente. Sí, porque cuando Caín mató a Abel, le preocupó que quizás 100 y pico años después fueran a nacer personas que él pudiese temerles. Come on, bro. Dentro de los cuales estos otros humanos entran en la trama y en la historia, y así se podría explicar. Entonces, lo que tenemos aquí en Génesis 4 es ambigüedad. Cualquier interpretación de estas declaraciones en Génesis 4 debe necesariamente ser impulsada por ciertas oposiciones que no son explícitas del texto. Así que tenemos que volver a la pregunta que hicimos antes. ¿Enseña la Biblia que hubo humanos además de Adán y Eva que no descendieron de estos? Bueno, de nuevo la redacción es importante. ¿Enseña realmente la Biblia esa idea? Si esa es la pregunta, la respuesta es no. La evidencia es ambigua a lo mucho. Así que decir que la Biblia enseña esto es por demasiado una exageración. Podría decirse que la Biblia permite la idea, pero eso no es lo mismo que afirmarla. En última instancia, la respuesta tiene que ser no, si esa es la pregunta. I mean, no se confundan. Yo no estoy afirmando de que la Biblia enseña que sí coexistían otros seres humanos con Adán y Eva, pero que simplemente hay un problema ahí, hay una lógica que los autores no se pusieron de acuerdo. Y cuando tú presupones o asumes de que la Génesis proviene de una fuente monolítica, pues deberías, rascarte la cabeza y decir, ok, ¿cómo es posible de que no, el sentido del narrativo, pues a veces hay falla en cierto modo en la lógica? Pero cuando tú te das cuenta de que quizá la historia de Adán y Eva proviene de una fuente diferente a la historia de Caín y Abel, ¿ok? Donde quizá en un tiempo esas dos historias fueron conectadas. Me refiero en el sentido de que es posible de que a veces existió como un arquetipo de un conflicto entre dos hermanos donde uno termina matando al otro, y pues estas historias se van poco a poco cosiendo, y luego tenemos hoy en día el libro de Génesis, de tal manera de que pues estos problemas lógicos como de dónde carajo sacó la esposa, cómo fue y fundó una ciudad. O sea, ¿quién va solo y funda una ciudad? Nadie hace eso. Una persona va y construye su casa, un hogar, su choza, pero fundar una ciudad requiere muchísimo más que una persona, muchísimo más que una familia. Entonces, definitivamente hay un problema ahí
Quizá a los autores no le importaban eso, porque como te digo, provienen de diferentes fuentes. Y no es hasta cuando las leemos y las comparamos todas unidas cuando nos damos de cuenta de esta clase de problemas en la lógica. Gracias por ver Freeze Pop 321. ¿Ok? Por favor, visita nuestro sitio web. Así que pues des en cuenta cómo los apologetas a veces hasta te mienten para tratar de justificar la lógica en la Biblia, para justificar un concepto de una creación que hoy en día ya uno se da cuenta si investigas en la ciencia, si lees los libros, de que el concepto de un primer hombre y una primera mujer es algo que realmente es idiótico, que no es posible, que no es natural y que pues simplemente así no funciona. Y hay suficiente en el texto para también hasta dudar esa clase de pensamiento. Así que pues mi nombre es Mark Peralta y esto ha sido Estás equivocado en nuestra experiencia atea. No se te olvide darnos un like, de compartir este canal y pues hasta la próxima. Estás equivocado, pero que estás equivocado.